Lo que tus padres nunca te dijeron. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. Agradecemos que nos prestes tus oídos para este programa. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos así una sesión que no hemos tenido hasta ahorita en el programa, así como que Nat y yo al mismo tiempo haciendo la entrevista. Hace mucho rato que no nos pasaba esto. Entonces vamos a disfrutar la entrevista de hoy con Roseli Quijano. Y el capítulo de hoy es el capítulo 14.4, en donde pues el título del programa es Sueños Reales con Roseli Quijano, ¿no? Entonces, ya saben, en esta sección de nuestro programa, pues en Sueños Reales, pues hablamos sobre esas cosas que en algún punto de nuestra vida parecían así como muy lejanas, muy distantes, y eso que nos dijeron que en algún momento son los sueños inalcanzables, inmateriales, pues ya a día de hoy, pues a lo mejor ya son una realidad en algún sentido, ¿no? Entonces, por ahí va a ir siempre en nuestra línea en cuanto a estas entrevistas, ¿no? Que nos gusta mucho hacer porque hay que hablar de eso, ¿no? De lo que sí se ha logrado, de lo que sí se ha podido hacer en este momento de incertidumbres de muchas cosas, ¿verdad? En torno a lo que nos pasa en este 2025. Entonces, Roseli, muy buenas tardes ahorita que estamos grabando, ya saben ustedes en el momento que nos escuchen, pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Hola, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Y bueno, yo estoy aquí en mi casa, acá en Mérida, y esta tarde me va a dar muchísimo gusto estar charlando con ustedes. Y pues a Nati le debemos la entrevista de hoy. A ver, Nati, platícanos, ¿cómo es que te decidiste a aproximarte a Roseli? Porque bueno, así yo entre ella y yo ya nos conocemos, pero ahorita damos el background. A ver, Nati, Sí, cuéntanos, ay, ¿cómo pues sucedió nada, esto? tipo, pues hace unos días fue la Feria del Libro aquí en Yucatán, donde nos ubicamos nosotras, ¿no? Y fue de que su hermana me invitó a su conferencia y yo desde que leí la escaleta de que iba el libro y todo eso, o sea, quedé fascinada. Entonces fue de que lo leí y dije, yo quiero comprar el libro. Y luego ese día no llevaba dinero, pero luego dije, no pasa nada. Luego con la hermana investigo, ¿no? Porque sí quiero hacer review del libro también. Entonces Sí. fue de que tras escuchar la entrevista fue así como que, wow, un mujerón. O sea, de verdad, yo no sabía que su hermana había ganado premios por escritora, que es una maestra súper, súper... eh, recomendada por todos los que la presentaron y yo quedé fascinada con el review que dieron de su persona y del libro que había escrito. Y además quiero leer el otro. Sí, y fue por eso, porque dije, una yucateca súper reconocida, escritora, qué mejor invitada para el programa. Y dije, tiene que darse sí o sí. Y ya fue así de, stalkear en Facebook, A aplica, mí también aplica. Exacto, es lo de hoy. Ahí es donde podemos ver parte de lo que nos permiten ver, ¿verdad? Los demás de sí mismos. Porque al final, digo, este es un poquito de lo que se nos deja presentar al mundo, nuestro performance al mundo. Pero sí, 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 sí. pero además qué bonita coincidencia, ¿no? O sea, por medio de mi Triangulación ahí. hermanita, sí, y de que ya conozco a Yareli. Entonces, esta cuestión del cosmos que siempre nos une a ciertas personas con las que es bonito convivir, Sí. ¿no? Sí, sí, y bueno, bueno, entre nosotras, entre Rosel y yo, pues hubo una relación primero pues de maestra-alumna, ¿no? En la Facultad de Antropología, ella fue mi maestra, ¿no? De varias clases en la universidad, y también con ella hice mi servicio social, con ella hice mis pininos en la docencia de la literatura y de la formación de lectores, del sembrar ahí este gusto por la lectura más allá de los espacios tradicionales, ¿no? De la escuela, la academia, ¿no? Entonces fue así una experiencia que recuerdo con muchísimo cariño ese plantel, que era súper padre. Me encantaba ver cómo se comprometían muchísimo los chavos en este proyecto que tú tenías al final de cada ciclo escolar, que era que ellos hicieran y escribieran una obra de teatro, ¿no? Entonces estaba padrísimo, me encantaba, era así el evento del cierre del año. Sí, 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 ahí en el Cobay de Caracín. Sí, 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 muy bien. Saludos si nos escuchan ahí por el Kuwait. Y pues aquí nosotras preferimos siempre dar la palabra a quienes entrevistamos, ¿verdad? Porque estaba yo diciendo que en eso de las redes sociales, pues es parte de este escenario, esta plataforma donde nos permite, pues, dar a conocer un poquito de lo que queremos también dar y compartir, ¿no? Entonces también en ese sentido quisiéramos preguntarle a Roseli, ¿quién es Roseli en palabras de Roseli? ¿Cómo se puede presentar ella en ese sentido ante ustedes que nos escuchan?
Roseli, si nos pudieras compartir, ¿qué tanto quieres compartirnos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es? ¿Qué le interesa? ¿Qué le mueve? Pues fíjate que interesante y qué difícil es, o Sí, sea, sí, definirse o describirse una misma, ¿no? Porque ahora que lo pensaba, sí. también digo, como a lo largo de los años ya uno también va cambiando, va decidiendo qué es y qué ya no es, ¿no? Pero bueno, ahora yo puedo decir o sea, ¿quién es Roseli? Pues soy una mujer ya de 44 años que me he dedicado muchos años a dar clase, a la docencia, que me gusta dar clase, pero que ya no me dedico de lleno a eso como hice muchos años. Ahora me he dedicado más a otras cosas, otras cuestiones que tienen que ver con la escritura, pero no necesariamente como en un plano académico, ¿no? Y que soy también una lectora, me encanta leer, a mí me gusta más, sobre todo leer, porque digo, si hay gente que escribe tan bien, como para qué voy a escribir, sí, ya hay gente que lo hace muy bien y creo que lo que se necesita más es estos vínculos entre los libros, los escritores y los lectores, que es lo que a mí me gusta, contagiar, hacer que la gente lea. Soy mamá también, hace 20 años que soy mamá. Y Uh, también, pues soy, la verdad, una mujer que hoy en día estoy como que disfrutando mucho este balance que no tuve por mucho tiempo entre el trabajo, la profesión y la vida familiar, la vida personal y el disfrutarlo, ¿no? Entonces creo que eso soy. Pero sobre todo, si tuviera que ser, si me dieran a elegir entre una categoría, yo diría que soy eso, lectora, sobre todo. y qué importante, ¿no? Creo que esa parte me encanta, ¿no? Porque hace poquito, hace unos meses, estuve yo en una secundaria. Y varias personas, varios estudiantes, me preguntaban, ¿no? Así como, ¿qué consejo para ser escritora, ¿no? O escritor. Y yo así de, pues lee mucho. Primeramente, antes de escribir, tienes que leer, ¿no? Y ser bueno en tu materia de español. Los usos de los signos de puntuación y esas cosas que no les gusta como que estar memorizando, pero pues son tu herramienta de trabajo, ¿no? Ya saben aquí, dando recomendaciones. No sé, Nati, a ver, tú dime. ¿Qué sigue Y bueno, en cuanto a... siguiendo con nuestra escaleta de preguntas, cuéntanos, Ros, Ujú. y bien, ¿cómo fue que nació tu gusto por los libros y la escritura? Pues ese también es una, como que un poquito una larga historia, pero la voy a tratar de contar muy breve, porque creo que nunca somos como tan conscientes del momento, ¿no? Yo me acuerdo en la primaria, para empezar, antes de aprender a leer, en mi casa pues había muy poquitos libros y teníamos un libro que yo recuerdo mucho, un libro de cuentos, los cuentos clásicos, El Patito Feo, Blancanieves, todos estos cuentos clásicos, pero ilustrado. Entonces mi Mm. hermana, que es más grande, 3 años que yo, pues ella ya sabía leer. Y Ah. yo le decía, léeme ese cuento. Y ella me lo leía, pero yo quería que me lo lea una y otra y creo como que ya le hartaba o no Sí. tenía ganas de leérmelo y yo veía que ella empezaba a comer muy rápido, ¿no? O que no coincidía con las imágenes. Entonces yo le decía, no me lo estás leyendo. Entonces me dijo, bueno, ¿quieres leerlo tú? Y ella me enseñó a leer realmente. Tenía como 3 años antes de entrar a la escuela, al Formal. kinder. Cuando yo Ujú. entré al kinder ya sabía leer porque mi hermana, así en nuestra pizarra era la puerta del cuarto. Ahí me Ah. enseñó, contarle que yo la dejé en paz realmente. O sea, como que ya léelo, ya sabes leer, ahora léelo tú. Y ese es el primer recuerdo que Sí. yo tengo del primer acercamiento con los libros y con la lectura. Ah. Mi interés nació desde antes de que se nos dé en la escuela. Y ya en la escuela, pues obviamente el libro de español que todo el mundo, los que nos De gusta, lecturas. amamos, ¿no? Sí. Nuestro libro favorito, porque en realidad, ay, perdón que mi gato se está asustando. Visitante y... Hola, Misifus. Ay, se parece al de Oh, Nati. Nati tiene también Misa uno a bebé. naranja. Ay, él es bien fastidioso. Perdón, pero no les decía, bueno, sí, el libro de español, porque en mi Sí. casa tampoco habían como muchos libros, y también ahí me acuerdo que nos ponían como que hacer ejercicios de escribir, y como que a mí se me daba eso, ¿no? Pero fue hasta la secundaria, yo creo secundario, prepa tal vez, creo que secundaria,
cuando un tío me regaló un libro, el libro del retrato de Dorian Gray. Entonces, para mí ese libro fue el detonante de decir, oh, esto es la literatura, ¿no? Estos son los libros, ¿no? Esta historia fascinante de este hombre, conocer el bien y el mal, pero ya no a través de de los cuentos o de toda esta visión tan romantizada, ¿no? De que todo termina bonito y se casaron y las fábulas y todo esto, sino o sea, como que ahí se abre una ventana al mundo real. El Este es el mundo conflicto real, humano. ¿no? La gente que aparenta belleza, o sea, por dentro puede esconder una maldad y una crueldad impresionante. Entonces ese libro fue el detonante para mí y obviamente de ahí empecé como yo a pedir más libros, ¿no? También tuve la fortuna de que tuve maestras maravillosas en la secundaria de español. Por eso creo que sí, la primaria es importante en la formación de lectores, pero en la adolescencia es donde Sí, puede hacerse un verdadero cambio o interés en la lectura, ¿no? Porque yo recuerdo que la adolescencia fue esa etapa. Y pues ahí tuve maestras muy buenas, ahí conocí el Quijote, y todas estas obras que ni siquiera entendía uno a esa edad, pero que con la forma en que las maestras nos llevaron a ver la obra del Hombre de la Mancha, o sea, esas formas de enamorarte, ¿no? A través de la lectura. Y en la prepa también tuve una maestra que era así mi ídola, era la maestra Celia, que era así como que yo quería ser como ella era abogada y nos daba Ah, en clases de literatura. Pero súper denso ahora que lo pienso yo, o sea, nos hizo leer la Ilíada, la Odisea, Divina Comedia, El Quijote, luego novelas mexicanas, Los Bandidos del Río Frío, Clemencia, bueno, pero el libro completo y el examen era sobre el libro, algo que yo ahora digo, o sea, no en la sé, vida. es impensable hasta Sí, casi en pensable. licenciatura, pero en esa Sí. época ella, las obras completas de Shakespeare, esa maestra fabulosa y yo quería ser como ella, ¿no? Entonces por eso un tiempo pensé que quería ser abogada y luego ya al final me eché para atrás, afortunadamente. Pero así fue como que creo que ese gusto por los libros se va alimentando conforme va uno creciendo, porque pues ya en la adolescencia obviamente ya yo empecé a buscar mis propias lecturas, mis propios libros, y así comenzó como este interés por leer y por acercarme a a los libros. ay, pues qué bonita historia, de verdad. Yo querido tener una maestra que me motivara. Yo creo que sí, traumada de la secundaria, porque yo decía, Dios, que se lo pase, por favor, que se lo pase, porque no tengo idea de cómo pasé. O sea, si me preguntas, no sé cómo pasé español. Y de hecho, si le preguntas a Yare, ella era la que me ayudaba a estudiar historia, porque le decía, Yare, por favor, voy a presentar esta parte de la historia, me lo cuento, decía, y ella me contaba así como de, ay, no, pues en esta parte de la historia pasó esto y así. Y yo, de recordar que una maestra me pidiera que leyera un libro, creo que solo en la prepa, y creo que estaba en segundo, y fue ahora. Yo me quedé en shock, digo, ¿qué carajo del libro me hicieron leer? Dios mío. Y ya, pero Sí, es sí que fue muy divertido. sí, un maestro puede hacer el cambio para bien o todo lo contrario, para aborrecerlo y no volver, como decir, no darle otra oportunidad y como que hasta traumatizar. Yo conozco mucha gente como Sí, traumatizada por los libros y la lectura y les digo, no, o sea, pero porque hubo alguien que los sí, encauzó para mal, ¿no? Y sí, afortunadamente sí. también hay quienes que lo hacen bien. Sí. Y fue hasta en la universidad, si no estoy mal, que ya así como de llegó 50 sombras de gay a nuestro poder. Y ya fue así como que, ay, bueno, como que no está tan mal esto de leer, ¿no? Y ya fue cuando ya era, no, pues voy a leer ahora la, la, la de Tolstoy, ¿cuál era? La guerra y la paz, ¿no? Ah, la guerra y la paz. Sí, Ajá, sí, que sí. puedes leer esto porque ya vimos la serie, entonces te va a gustar más. Y ya fue así Sí. como de, ay, bueno, y 50 años de soledad. Y yo no le veo ni pies ni Como cabeza. agua para el chocolate también. Ah, sí, ese me fascinó. Y estaba yo en la secundaria igual. Ajá. Sí. Ujú, Y ya, pero ujú. pues sí, ya esas fueron recomendaciones de Yare, que más o menos por ahí, de mis gustitos. Sí, 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 sí. ¿Qué era lo que decía Ross, no? O sea, la importancia de
el otro ser humano que es el que te detona o te, ¿cuál es el contrario, ¿no? Te cancela, ¿no? Esta posible conexión con las cosas, ¿no? Con los temas, pues, con la literatura en este caso, ¿no? Y Ros, dinos algo que te haya tomado por sorpresa en este camino y en esta aventura de ser escritora. ¿Te veías siendo escritora en algún punto? ¿O se Yo, veía así como muy difuso? Yo creo que eso sí nunca, no, o sea, de hecho, o sea, como que hasta ahora me cuesta trabajo como, porque la Ujú, escritura vino a mí como una necesidad, o sea, como que ujú, una obligación, esa sí fue una obligación en la universidad, porque había que escribir, investigar, me gusta mucho la investigación, eso sí me encanta la investigación literaria, me encanta buscar el dato oculto. Me gusta mucho que eso también he hecho una parte de mi trabajo, el rescate de autores que no son muy conocidos, ¿no? O sea, me gusta como ir jalando un hilo para descubrir algo. Y bueno, obviamente eso como se tiene que publicar, pues se tiene que escribir para que pueda ser publicado, pues empecé a escribir a través del ensayo muy académico. Yo ujú, me acuerdo que en la universidad habían talleres de creación literaria, tenía compañeros que iban, escribían poesía, escribían cuento, iban con al taller del maestro Joaquín Bestar, y yo no me veía no, yo decía, eso no es para mí, o sea, no se me da, en escribir, o sea, de creación, ¿no? Creación, y hasta ujú, la fecha tampoco escribo creación literaria, pero más ensayo de investigación. Y bueno, en la universidad fue como por obligación. Ya después, hasta muchos años después, en que me invitaron a escribir para una columna para ujú, el periódico Novedades, fue que empecé a ok. agarrar la disciplina de escribir cada 15 días, Mm, buscar de qué escribir, porque sí. parece fácil, pero tienes que pensar el tema, buscar información, leer y además en formato súper concreto, que eso para mí fue algo que estos años que estuve publicando, este ejercicio me sirvió de mucho. Por eso creo que no se me da tanto la creación literaria, porque yo no consigo como alguien puede escribir una novela de 300 páginas cuando yo estoy acostumbrada a decir mucho en muy poquito. Condensado. Te quedaba clase igual. O sea, son 50 minutos de la clase y este es el tema. Entonces, desde ahí me acostumbré a ser muy concisa, muy directa, muy concreta. Igual para que no se aburrieran los alumnos, porque aunque la clase es de 50 minutos, les hablabas más. Yo me acuerdo que decían, después de 10 minutos ya te pierden el interés. Entonces, ahora creo que son menos, pero en esa época eran Sí, como menos. 10. ¿Y cómo le haces para transmitir? Ujú, Entonces me acostumbré mucho a ese formato y realmente era para compartir además sobre o los libros que yo leía o sobre el tema de la lectura que me preocupa mucho, me gusta mucho, pero luego se convirtió tal vez en este género híbrido entre ensayo muy concreto, pero también tiene elementos de creación. de creación. Entonces fue así como que, digamos que estos años, 8 o 9 años que estuve con la columna, fui como formando esta Ujú, disciplina sí. y lo que he escrito o publicado prácticamente es ensayo, ensayo literario o ensayo siempre Ujú. igual académico. Ese es como mi Línea. género con el que me Ujú, ah, siento bien. Y sí he intentado en nosotros, porque he entrado a un taller, he escrito algún cuento por ahí que anda por allá, pero no me siento orgullosa de eso. O sea, siento que ujú, no es lo ah, mío. Y digo, ay, ah. no, o sea, yo no soy muy exigente también y digo, no, me da pena, digo, no está a la altura de lo que a mí yo quisiera leer, ¿no? Entonces, por Mm, eso igual ujú, ujú, me ujú. quedo como con esto del ensayo. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Y es que también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado con otras mujeres también. No sé si eso es una cosa de género, pero he visto una coincidencia, que cuando yo entro en contacto con mujeres que escriben, les cuesta mucho autonombrarse escritoras. Y usualmente son escritoras, bueno,
como que ya esa generación de escritoras que ya tienen una formación académica, muchas veces literaria, porque como decíamos, las constelaciones de las personas te mueven por ciertos grupos, ¿no? Entonces termino yo teniendo como mucho contacto con mujeres que han estudiado ya sea periodismo, comunicación, literatura, psicología, humanismo o el área de humanidades a lo mejor, y que escriben, puede ser de creación como estos géneros más tradicionales, cuento, novela, poemas, pero cuando exploran estos otros espacios, a lo mejor académicos, les cuesta mucho nombrarse como escritoras, ¿no? Como que también estamos esperando este espacio, alguien me decía, ¿no? Es que pareciera que necesito como este sello de, ay, sí, ya lo logré, ya lo tuve, un papel que diga, porque yo de mí nada más que lo diga de mi ronco pecho, como que no, no sale normal, ¿no? No se siente adecuado, ¿no? Me resulta muy interesante, ¿no? Esta parte también, ¿no? No sé si te haya pasado también, ¿no? Sí, sí, yo también, o sea, conozco también a muchas, sobre todo, sí, a las mujeres, yo creo que sí es una cuestión de mujeres, porque yo a los hombres los siento muy seguros de autonombrarse escritores y a veces yo digo, ay, o sea, no sé si realmente estén, pero ellos como que se les facilita, ¿no? Y sí, porque también creo que hubo como una época también aquí, no sé si en todas partes, pero específicamente aquí en Yucatán, en Mérida que hubo como un grupo, que el Centro Yucateco de Escritores, que todavía existe, pero era como que si no pertenecías a ese Sí, grupo, no sé cómo entrabas a ese grupo, pero si no pertenecías, entonces no tenías el derecho a hay llamarte que más. escritor y menos Mm, escritora, porque además eran muy poquitas mujeres, ¿no? sí. Entonces, como que ha sido algo como que, o sea, si me puedo nombrar así, porque yo no pertenezco al grupo, pero yo, Sí, y paradójicamente, pienso que toda aquella persona que se dedica a eso, al ejercicio de la escritura y tiene esta disciplina, tiene este interés y publica, y no tiene que ser un libro, o algunos dicen, "Ah, no tiene que tener un libro publicado para que te invite a ciertos eventos". O sea, no, porque hoy se publica en muchos lados, se publica en sí. portales, se publica en Plataformas. revistas, Sí, en plaquettes, o sea, no necesariamente, pero como que tenemos esta idea como de que eso, como que alguien nos tiene que ungir, como que alguien te autonombre, una autoridad te autonombre escritor o escritora, escritor. ¿no? Sí, 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 sí. Nati, Y bueno, siguiendo con otras preguntas, cuéntanos, Ros, ¿cuáles consideras que son los obstáculos más grandes que has enfrentado siendo escritora? Pues yo pienso que, o sea, como obstáculos, los espacios. Creo que los espacios son complicados. O sea, ahora, por ejemplo, que se cerró el espacio donde yo tuve la columna, que desapareció, o sea, todos nos dije, bueno, ni gracias. Se cerró, ya no hay el espacio del periódico, se redujo, etcétera. Yo no he encontrado otro espacio donde poder publicar hasta ahora, porque ya no hay, o sea, sí, los portales y todo, pero el espacio del periódico te permitía tener las dos cosas, impreso y digital, y tal vez yo soy de una generación como la que todavía necesitamos como el papel, ¿no? físico. Pero también es otra cosa, ¿no? Como ver que está impreso. Sí estoy colaborando con un portal, pero siento que el periódico te permitía tener un público muy diverso que te lea, que es lo que a lo mejor ya un portal específico de literatura o de ciertos temas, pues obviamente limita esta audiencia que tú tienes. En cambio, en el periódico, Ya. el que fue mi editor, el don Martiniano Alcocer, que ya falleció, pero él me decía mucho eso, escribe pensando en que te va a leer cualquier persona, o sea, de todo. Entonces también tienes que ser muy clara, muy específica. No es lo mismo cuando ya escribes pensando que, bueno, esta revista o este portal lo leen gente que ya sabe de literatura, pues puedes hablar en otro Tono. lenguaje que a mí ya no me Ujú, encanta, sí, ¿no? O sea, a mí me quedé con esta idea de escribir que todo el mundo te entienda. Esa ha sido una dificultad que ahora me he encontrado, ¿no? De que no hay Mm, tantos espacios para publicar. sí, Y ya publicar, por ejemplo, un libro o algo, por ejemplo, el libro que acabo de publicar es una edición de autor, porque igual sí. como que, bueno, es muy complejo el sistema con las editoriales y no solo complejo que te acepten el libro, sino que tú aceptes los términos que ellos te mm, ponen, ¿no? Que trabajé un tiempo en la Secretaría de la Cultura, me tocó ver toda esa parte administrativa de cómo es publicar
cómo es distribuir los libros y es un proceso súper complejo que tiene que ver pues, con muchas cosas administrativas y legales y los escritores que publican con estas grandes editoriales, en realidad a ellos les toca un mínimo, entre un 8 y un 10% de regalías, que es una nada, ¿no? Entonces también como que es más, un poco más cuestión del ego a veces, ¿no? Publicar Ujú, ahí ya. y he optado como por buscar otros espacios editoriales independientes, gente que aquí se dedica a hacer edición de libros, entonces me acerqué a ellos, las librerías también locales, las librerías de renombre, igual te sale muy caro estar ahí. Entonces, esa es la dificultad, porque también es escribir, pero luego también cómo el Distribuir. proceso de la Yo creo. difusión no es, Ujú. pues a ver quién lo hace, a veces nos toca a nosotros también hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Las realidades del escritor contemporáneo, de las bambalinas, todas las partes, como mencionas, ¿no? Administrativas, legales, oh, sí, sí, de distribución, de posicionamiento, ¿no? Sí, 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 de marketing que se tiene que hacer también para con los libros, ¿no? Que digo, no es algo que aparezca en la mente de un escritor, a lo mejor, o en esta idea tradicional romántica de ser un escritor, pero es una realidad esta Sí, parte. y que, o sea, que muchas veces, bueno, muchos tienen la fortuna de que, pues sí, terminan su manuscrito y la editorial se encarga de todo este proceso, pero pues son escritores ya como ya muy reconocidos, ¿no? Entonces, eso es algo que, ese trabajo de estar viendo cómo posicionar, cómo conozcan, también lo terminamos haciendo muchas veces los escritores. Y yo recuerdo, porque este libro de la Filey del 2025, Ross, es tu segundo libro publicado, ¿no? Sí. Porque yo no sé si Nati, lo tengo en la casa, ahí lo puedes buscar. Tengo el primer libro publicado de Ross porque estuve en la presentación que hiciste en la Modelo, ¿no? Y ahí platicabas también que precisamente parte de toda esta gestión que has podido realizar alrededor de tus publicaciones tiene que ver también con esta sinergia, ¿no? Este tejer redes con personas que están de alguna manera involucrados o están interesados en trabajar con esta cuestión de los libros, ¿no? Creo que mencionaste en esa presentación que la portada de ese libro lo hicieron, no sé, alguien que estaba trabajando contigo en servicio social o algo no sé si de la revista de la universidad, algo así, ¿no? O sea, alguien que digamos, está, no sé, como iniciando en este espacio, ¿no? Del trabajo editorial a lo mejor, ¿no? Y también puede ser como un espacio también para que la otra persona de alguna manera su trabajo sea visto, pero tú también te ayudas de ellos, ¿no? Me parece un ejercicio muy interesante ver esta parte, ¿no? Cómo se van tejiendo estas redes con otras personas, ¿no? Al momento de la materialización de un libro independiente, ¿no? O de la publicación independiente. Sí, en esa ocasión, sí, justo la portada la hizo una chica que fue mi alumna y que yo ya había visto el trabajo que ella, bueno, estudió literatura, pero se está dedicando a hacer diseño. Y a mí me gustó mucho el diseño, sus diseños, que es Natalia, y le dije, pues la invité y le dije, oye, ¿te animas? Obviamente que estén como contratándola como profesional y me encantó la portada de ese libro, del primer libro, porque le hizo a alguien que Está muy bonito. pues además estudió literatura, conoce el contexto, pero además es muy buena diseñando hoy en día. Y en este segundo, pues, dije, pues yo quería también que fuera como algo especial, esta segunda portada. Y bueno, pues ya mi hijo ya creció, ya, dije, en esta ocasión, le dije a él que le hiciera. Y él hizo la portada de este segundo libro, porque él ahora, pues ahora también trabaja en cosas de diseño. Entonces, esta fue también especial, Oh, esta portada. ay, qué bonito, no sabía. Ay, qué genial, qué genial, qué genial. Sí, quedó chévere, chévere, chévere. Sí, Ros, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera ser escritor? ¿Y qué consejo le darías a una Roseli, a la Roseli de 18 años? pues bueno, yo creo que, o sea, como que el consejo, no sé, como que yo igual no soy muy buena dando consejos, pero el que tú dijiste hace rato me parece el mejor, o sea, parece como a lo mejor el clásico, pero es el mejor,
porque para escribir hay que leer mucho. Y yo sí veo mucha gente como que quiere escribir antes que leer, ¿no? Entonces Mm, es muy importante leer, o sea, leer un poco de todo, pero también hacerse la disciplina, ¿no? La disciplina en cualquier cosa, en el deporte, en todo es importante, ¿no? Entonces, esta disciplina y comprometerse también con tu escritura, ¿no? Comprometerse con lo que vas a escribir, con lo que vas a decir y cómo lo vas a hacer, ¿no? Ese creo que sería el consejo que a lo mejor a alguien que se quiere dedicar y también quitarse el temor de que, porque creo que a mí me ha costado mucho esa parte de que, o sea, te van a criticar y qué van a decir, o muchos que viven muy, yo no soy de participar en concursos, en nada, porque mm. tengo como que mucho, tengo como frustración al rechazo y al fracaso, entonces son cosas como que, como que no, pero veo gente que también sufre mucho con eso, entonces, es parte también, ¿no? Del proceso de escribir, de ser escritor, pero también no dejar que el comentario de alguien más influya en ello, ¿no? Y bueno, y yo esto que me preguntaron igual, o sea, como que me encanta esa pregunta porque la verdad es que nunca me la había hecho y tuve que regresar varios años, muchos años, a los 18 años. La verdad es que yo no tenía idea de qué iba a ser de mi vida o veía mi vida muy distinta porque yo como que en esa época específicamente de mi vida tenía toda la idea de casarme, de tener una familia y el esposo y todo esto, que nada de eso en realidad, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero a los 18 años no tenía o sea, esta visión del lado profesional, ¿no? De realizarte en lo que tú quieres hacer. Ya me gustaba leer, pero tampoco como que en esa época era una Roseli que dijera, esto vas a hacer el resto de tu vida y esto te va a llevar también, porque la lectura no solo la hago por gusto, sino ha sido parte de mi vida. Me ha dado trabajos, me ha dado oportunidades, me ha abierto, Espacios. amistades, me ha abierto caminos, ¿no? O sea, y esa es la parte que la Roseli de 18 años no tenía idea de que eso iba a ser ahora sí que la tabla de salvación, incluso en algunas etapas de mi vida en que los libros han sido como que sanadores, como, ¿no? Como la compañía también, han Compañía. sido mi mejor compañía, me lo siguen siendo, pero eso la Roseli de 18 años no se lo imaginaba. Entonces me encantaría ¿No? decirle que eso iba a suceder. Lo Que logramos. tranquila, los libros estarán ahí. Qué Ya iba a tener bonito. muchos libros porque en esa época no tenía libros, mis papás no compraban libros, entonces ahora ya no busco dónde poner los libros, ¿no? Entonces no eran como parte cotidiana de mi vida. Ahora, o sea, en mi casa todos están en todos lados, en cajas, en libreros, en todos lados. Entonces son esas cosas que uno no se imagina. Muchas gracias, Ros, por este espacio, ¿no? Por el compartirte también, ¿no? Que era lo que decíamos, el recordar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos contemporáneos en los que estamos, ¿no? En el que tenemos como mucha incertidumbre, mucha ansiedad, ¿no? Por toda esta cuestión, a lo mejor con las inteligencias artificiales y demás. Recordar que, pues, creo que el valor humano también, ¿no? De nuestra presencia, de nuestra misma existencia, ¿no? Es nuestra capacidad para poder conectar con los demás, ¿no? El compartir a partir de la palabra, ¿no? Que parte también es la esencia de este programa en el que estamos, ¿no? Porque nadie, no pedimos certificación de nada de, no somos ni comunicólogas ni nada, pero ahí queremos platicar con la gente sobre nuestras cosas, compartir nuestras reflexiones personales, ¿no? Y esperando que a lo mejor les sirvan también a otras personas, ¿no? Que detonen a lo mejor preguntas, que hace poquito me llegaba un mensaje de una escucha, una fan de nuestro programa, que me decía que muchas veces a ella tenía como dudas o preguntas de ciertos temas, pero como que su espacio inmediato o su círculo inmediato, pues no compartía o no compaginaba esas preguntas, ¿no? O esas inquietudes, ¿no? Y que en el programa que tenemos nosotros, ya nuestra 14ª temporada, Dios mío,
No lo hubiéramos pensado tampoco. Eh, que en este espacio que tenemos y que hemos abierto, ¿no? Ella ha encontrado ese espacio en donde sus preguntas o preguntas en general, ¿no? Sobre ciertos temas han sido, pues, a lo mejor explorados, expandidos, ¿no? Dejándole más dudas, a lo mejor, ¿no? También, que nos encanta dejar inquietudes en nuestros escuchas, ¿no? Y para ti que nos escuchas, ¿no? Pues escuchando la historia de los demás también podemos tener referencia, ¿no? Algo que también los chicos en la secundaria en la que estuve hace unas semanas, ¿no? Me decían así como porque mi amiga, la que me invitó, fue Betty, no sé si la ubiques todavía, Ross, otra compañera Sí. igual de la facultad, son sus alumnos, ¿no? Y Betty me presentó, y yo dije, guay, qué bonito cuando te presenta alguien, porque digo así como que no visualiza, o sea, sí lo dices si eres consciente de ciertas cosas que has hecho, pero cuando lo menciona alguien más a través de esa distancia, toma otra dimensión. Entonces ella decía las cosas que he hecho, ¿no? Y así de, no, pues sí, sí hemos hecho algunas cosillas en la vida, en el trayecto en el que estamos, ¿no? Y los chicos me decían así como que, oye, pero tú cuando empezaste, o sea, tenías esta visión que era lo que decías, ¿no? La Ros de 18 años a lo mejor no visualizaba hacia dónde se iba a mover su vida, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ¿no? En ese momento a lo mejor en el que se están tomando ciertas decisiones, ¿no? Y yo les decía, no, realmente no. La única cosa que ha guiado todos estos espacios en los que he estado o estos roles en los que me he movido, pues es precisamente eso, ¿no? Como lo que te gusta, tu pasión, ¿no? En lo que te sale natural y disfrutas hacer, ¿no? Creo que ese también es parte como que un buen norte, ¿no? Para accionar, ¿no? Usualmente, y ellos, pues es normal, ¿no? Se angustiaban con la pregunta, pero ¿y si, por ejemplo, soy apasionado de algo y mis papás me dicen que no voy a poder vivir de eso, ¿no? Pues es posible, ¿no? Pero de todos modos, igual podrías no vivir de algo que no te apasiona y no te interesa y va a ser muy tortuoso, ¿no? Al menos tuviste el chance de intentarlo si era algo que querías hacer o que es una pasión que querías explorar o seguir, ¿no? Que eso también, ¿no? La capacidad de ver a lo mejor nuestras decisiones como algo en el que puedes redireccionar, ¿no? Si algo ves que sale mal, entre comillas, ¿no? Porque pues, qué tanto puede ser mal? No lo sé, ¿no? También en esa parte, ¿no? Para la redireccionada de nuestras vidas, ¿no? Algo que en algún punto a lo mejor se vio como algo como muy catastrófico, a lo mejor es lo que te ha permitido accionar posteriormente, ¿no? Pero creo que solo la distancia te permite ver eso, ¿no? Entonces, ahí un poco de nuestra reflexión del programa en esta entrevista de hoy con Ross. Y pues Nati, no sé, a ver, Nati. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es muy difícil encontrar gente que quiera formar parte de nuestras entrevistas porque Sí, por más que ni siquiera estamos en vivo ni nada, y estamos grabando y puedes hasta apagar tu cámara porque sí, se puede. sí. Sí, es muy difícil. Y me encantó que desde el primer momento en que te escribí así, como si nos conociéramos de toda la vida, sí, claro que sí, porque conozco a Yare y yo, qué chévere, buena referencia, puntitos, eh. Entonces, pues sí, estaba Sí, yo sí, súper sí. emocionada porque pues iba a tenerte como invitada, porque me encantó tu historia, por todo lo que nos compartiste en tu presentación del libro. Yo de verdad quedé así fascinada, fascinada y muy inspirada, de verdad, porque por ahí igual quiero escribir y tú me recordaste así como de mi motivación más grande, ¿no? Compartir, ¿no? Y pues sí, muchísimas gracias. No, pues Sí, al sí. contrario, gracias a ustedes por invitarme. Yo les felicito también por este espacio, porque la verdad, esto es bien importante, ¿no? Ya toda la gente quiere, como ahorita con las redes sociales hay tantas cosas que detenerse a esto, a platicar, pero escuchar, ¿no? Las experiencias de otras personas te ayudan, como dices, o tal vez te generan más, más dudas de tu propia existencia, pero sí creo que es muy necesario como que no perder esta costumbre de platicar, de charlar, de Sí. compartir, porque a veces en lo que escuchamos de otras personas nos reflejamos, ¿no? Nos sirve como un espejo, como un detonante. Y también comparto esto mucho que dijiste, Yareli, de cómo a veces también hay cosas que nos pasan en la vida que sentimos que son la tragedia de nuestra vida, pero que en realidad es la misma vida diciéndonos ahí no es, ¿no? O sea, ese no es el Sí. camino.
Y nos puede pasar en muchas, a mí me ha pasado en muchas cuestiones, en lo amoroso, en lo profesional, en mucho, ¿no? Entonces, también es, o sea, contarlo y escuchar las experiencias de otra persona sirven para decir, o sea, no es el fin de algo, sino es el principio de otra cosa Otra que cosa. necesitas y todo es un aprendizaje también en la vida, ¿no? Entonces yo creo que la gente que nos gusta leer tenemos la gran ventaja de que podemos explorar muchas vidas en Sí, una sola vida y eso es lo maravilloso sí. porque, o sea, porque no nos daría en el tiempo ni los años para hacer, para vivir tantas emociones, ¿no? Tantas situaciones, estar en tantos lados. Yo lo que yo siempre les digo cuando me dicen, ¿por qué te gusta leer? Pues por eso, porque puedo ser, entrar en la piel, en los pensamientos de muchas otras realidades que ya no me va a tocar. A mí me tocó vivir esta, ¿no? Que se va transformando, pero sigo estando en esta dimensión corporal y espacio-temporal que no, pues, que no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, Exacto. muchas gracias por invitarme, muchas gracias por compartir estos minutos para charlar. Yo estoy muy agradecida y muy contenta. Ay, muchas gracias, Ros. Ya sabes, Nati, ahí tengo en la casa, ¿dónde estás tú? Sí, Porque los espacios y los tiempos. Pero ahí está el primer libro de Ros. Sí, sí, sí. sí, Para que lo perfecto. leas también. Sí, sí. Para Otras review. cosas, para que leas precisamente eso, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo. Una escritura que fusiona eso, ¿no? Que es más allá de los géneros, entre comillas, tradicionales de la literatura, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y los esperamos en nuestro siguiente programa. Les prometemos más consistencia. Ya luego en el siguiente programa explicaré qué fue lo que pasó, nuestras intermitencias. Pero por el día de hoy agradecemos mucho la presencia de Roseli Quijano.